La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, en coordinación con el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, se complacen en dar la cordial bienvenida al taller denominado Sistema de Protección Integral de Grupos de Atención Prioritaria, Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Víctimas de Violencia. Saludamos la presencia de la Magíster Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, Magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, sociólogo Antonio Zapata, analista técnico de protección del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito y presidente de la Fundación 180 Grados, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, representantes de los consultorios jurídicos, compañeras y compañeros defensores públicos, abogados de los distintos consultorios jurídicos gratuitos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia históricamente han pertenecido a un grupo relegado en la sociedad, sujetos a atropellos hacia su integridad y dignidad. El Estado ecuatoriano, al ser un Estado de Derecho y Justicia, desde la Constitución del 2008, configura una pieza angular en la protección y aplicación de medidas especializadas en la defensa de estos grupos vulnerables. Asimismo, es una responsabilidad colectiva el integrar, respetar y proteger los derechos relacionados al desarrollo integral de todas las personas. En este sentido, para la Defensoría Pública es de trascendental importancia el poder propiciar espacios de formación relacionados con la protección de derechos de los grupos vulnerables, dirigidos al personal misional y administrativo de la Defensoría Pública y a la red complementaria de la Defensa Jurídica Pública. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de formación. Bienvenida, doctora. Ya está. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos, ya casi noches. Para mí realmente es un gusto volver a encontrarnos en un espacio académico organizado por la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. Y en esta ocasión, con invitados muy importantes, con el apoyo del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, y pues los ponentes que nos acompañan en este espacio trabajan en el Consejo de Protección, tienen una amplia experiencia, diría yo, justamente trabajando con los grupos vulnerables. Como muchos conocemos, dentro de nuestras normas ecuatorianas, la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, el propio Código Orgánico Integral Penal, el COTAD, entrega algunas atribuciones y competencias a la creación de este sistema de protección integral de grupos de atención prioritaria que la integran principalmente niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, pues a quienes se tiene que brindar una protección especial. En este sentido, en los GATS, justamente creados a nivel nacional, pues existen ciertas competencias que tienen que ser conocidas por nuestros defensores públicos, para estas asesorías que brindamos, por la red complementaria sin duda, justamente para comprender el alcance o hasta dónde ha creado nuestra norma estos espacios de protección de derechos. En ese sentido, pues agradecer ese apoyo que nos está brindando en este momento el Consejo de Protección de Quito, y además, sin duda, la presencia invaluable de nuestros defensores públicos a nivel nacional y de quienes hacen los consultorios jurídicos gratuitos. Les invito pues a tener una jornada muy exitosa, participativa. Aprovechemos, como siempre les digo, este tipo de espacios que nos pueden enriquecer nuestros conocimientos y, por supuesto, tratar de darnos herramientas técnicas que nos permiten ayudar a los casos que día a día conocemos dentro de la Defensoría y dentro de los consultorios. Muchísimas gracias, Daniel. Adelante con el evento. Muchas gracias, doctora. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos,
llenar el registro de asistencia a través del link que será remitido los 10 últimos minutos de esta jornada. Por medio del chat de Zoom, únicamente se recibirán las preguntas para el expositor que serán leídas y contestadas al término de su exposición. No se debe utilizar el Zoom para el registro de asistencia. Para obtener el certificado de asistencia es obligatorio que el participante cumpla con todas las asistencias a este taller. Con esas indicaciones saludamos y damos la bienvenida a nuestro facilitador del día de hoy, sociólogo Antonio Zapata. Él es activista de los derechos humanos, magíster en desarrollo local y comunitario, delegado del Ecuador para realizar la presentación del informe alternativo sobre cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante la Comisión de las Naciones Unidas 2017, autor de varias publicaciones sobre el estado situacional de derechos de los grupos de atención prioritaria a nivel nacional. Actualmente se desempeña como analista técnico de protección del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito y presidente de la Fundación 180 Grados. Recibimos al sociólogo Antonio Zapata, quien tendrá 1 hora con 30 minutos para su exposición con los temas: ¿cómo está integrado el sistema de protección integral de personas que requieren atención prioritaria? Y organismos que integran el sistema de protección integral. Bienvenido. Invitación que realizaron por parte de la Escuela Defensorial. Justamente en base al pedido de la Escuela Defensorial, hemos preparado una presentación que estará basada en 2 días. El día de mañana estará un compañero, Giovanni, ya viendo el tema de cómo se articula esto en rutas, pero justamente el día de hoy vamos a hacer todos los antecedentes de cómo se configura este tema del sistema, para lo cual voy a proceder a compartir pantalla con algo de material e información que hemos preparado. Bueno, el objetivo general de estos talleres va a ser transmitir conocimientos que contribuyan a una práctica institucional sostenida y enfoque de derechos. Esto es súper importante. Vamos a mantenernos siempre dentro de la lógica del enfoque de los derechos para articular la participación de las diversas entidades, instituciones y organizaciones en el marco de la activación del sistema de protección integral. Vamos a empezar abordando justamente sobre tomado varios ejemplos de problemáticas actuales de estado situacional de algunos grupos de atención prioritaria como para poder contextualizarnos. Básicamente en el 2022 tuvimos 332 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género, 134 femicidios, 9 transfemicidios, 189 femicidios por delincuencia organizada y 25 mujeres reportadas como desaparecidas. En lo que va del 2023, ya tenemos 238 muertes violentas de mujeres reportadas por razón de género. De estos casos, del 47%, los femicidas tenían un vínculo sentimental con la víctima. 28 de estas mujeres ya habían reportado antecedentes de ser víctimas de violencia, lo cual implica que su muerte pudo haber sido prevenida. Esto es súper importante en la lógica de sistema. Si ya tenemos un reporte previo de violencia, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pudo articular el sistema para generar en verdad protección para estas víctimas? Si sumamos desde el 2014 hasta la actualidad, ya tenemos 1.617 víctimas de femicidio. Esto de acuerdo a datos de Fundación Aldea del 2023, tomados recientemente la semana pasada para preparación de este material. En temas de niñez y adolescencia, podemos ver que en el 2022, 27% de niños y niñas sufren de depresión crónica, 50% de menores de edad en Ecuador sufren en sus hogares de maltrato físico y psicológico. La mitad de los niños en el Ecuador sufren de maltrato físico y psicológico. Así de simple. 252.000 niños estuvieron fuera del sistema escolar. ¿Qué pasó con esos niños? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace el sistema por ellos? Son las preguntas que quisiera dejarlas ahí sobre la mesa. Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mayor índice de desnutrición crónica infantil, de acuerdo a datos de UNICEF 2022, y algo se ha mostrado mejoras de acuerdo a los últimos resultados
presentados por el gobierno, datos oficiales. Sin embargo, el tema no es tampoco muy adelantador, ni las mejoras han sido muy significativas que digamos. ¿Qué pasa con habitantes de calle? 10% de habitantes de calle, eh, con respecto a tienen problemas de salud, presentan sintomatología psicótica o demencial, los temas de salud mental. 18% de los habitantes de calle, estoy hablando de acá del DMQ, tienen discapacidad, 40% de ellos tienen discapacidad física y solo el 2% de los habitantes de calle que tienen discapacidad posee carnet de discapacidad. 18% de los habitantes de calle utilizan métodos anticonceptivos, principalmente el preservativo. Y de todos los habitantes de calle que hemos encontrado en el Distrito Metropolitano de Quito, 37% se dedica a mendicidad. Esto según datos de un levantamiento de información situacional que se realizó conjuntamente con el Patronato Municipal San José acá en la ciudad de Quito. Sé que la presentación es más amplia a nivel país, pero voy a tratar de ejemplificar algunos temas directos del DMQ. Por ejemplo, también este tema. Realizamos un diagnóstico de grupos de atención prioritaria en el que obtuvimos con respecto a adultos mayores que solamente 36,1% de los adultos mayores cuenta con algún tipo de seguridad social. La pregunta sería, ¿qué pasa con los otros adultos mayores que no representan este 36%? Hagamos sumas y restas y vemos cuántos adultos están en desprotección. El 43,7% declara tener dificultad para caminar y subir escaleras. Esto con un dato que parecería sencillo, a nosotros como municipio nos invita a repensar la ciudad y también a las instituciones que brindan servicios nos invitaría a repensar el servicio. Eh, como una reflexión al aire, nuestros servicios cuentan con espacios amigables justamente para estas dificultades de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y demás. Eh, Voy a dejar varias preguntas abiertas simplemente como para reflexión de cada uno. 20,2% tienen una enfermedad catastrófica. Sin embargo, de ellos solo 79,6% declara recibir atención para la misma. ¿Qué pasa con el derecho a la salud, y especialmente para enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, de los adultos mayores que no tienen tratamiento para estas afecciones? Un dato bastante preocupante, por ejemplo, que en el Distrito Metropolitano de Quito, aún el 13,5% de los adultos mayores trabaja como comerciante al por menor sin lugar fijo. Siendo coloquiales en el discurso, básicamente 13,5%, estaríamos hablando de 14 de cada 100 adultos mayores, trabaja vendedor informal en la calle, sin un lugar fijo. Quienes deseen más información al respecto de estos detalles a nivel del TMQ, de levantamiento de información, tienen el link ahí en pantalla, donde pueden consultar. Hemos hecho un diagnóstico de todos los grupos de atención prioritaria y pueden allí ustedes levantar más información e incluso pueden descargarse las bases en Excel si quieren hacer análisis pormenorizados y particulares por cada grupo de atención prioritaria. Lastimosamente sí, esto se queda en el DMQ porque fue el ámbito territorial en el que pudimos nosotros a inicios de año hacer levantamiento de la muestra. Varios retos. Básicamente el cambio, transformación de estas estadísticas previas, que no son solo estadísticas, sino son personas y rostros detrás de cada número, necesita de funcionarios comprometidos con la protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. A ustedes el compromiso de que podamos ser esos funcionarios y ser cada vez más eficientes en la articulación de lo que llamamos el sistema. Más adelante vamos a ver a detalle qué es lo que conceptualizamos por sistema. Como funcionarios, la opción está dada por creer en lo que hacemos y en lo que vamos a hacer por comprometernos. Necesitamos de esfuerzos conjuntos en beneficio de esta ciudadanía. Necesitamos de funcionarios que adopten el compromiso de velar y proteger los derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas de diversidades sexogenéricas, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, personas habitantes de calle, personas víctimas de trata y personas en situación de consumo y demás grupos de atención prioritaria o personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esos son nuestros grupos de objetivos, quienes más requieren de nuestro accionar y de nuestro compromiso como sistema. Y allí sí, abordar el sistema de protección integral, que justamente en la introducción, y es el tema del día de hoy. Yo quisiera salirme un poco
del formato del libreto y quisiera consultarles a quien desee participar de manera autónoma y voluntaria. Regresando al concepto básico de sistema. Todavía no protección integral, todavía no en el ámbito jurídico y todavía no en el ámbito social, sino simplemente qué entendemos por sistema. Alguien que quiera participar voluntariamente y contarnos qué entiende por sistema, tal vez. Por favor, a los participantes que deseen interactuar con el ponente, solicitar la palabra alzando la mano del Zoom para poder darles paso. Compañeros, compañeras, ¿qué entendemos y sin ir al detalle técnico de protección de derechos, simplemente la palabra sistema, retornando a los conceptos básicos? ¿Qué pensamos que es sistema? Tenemos la mano levantada de Analí Elizabeth Guamán. Por favor, Analí. Adelante, Anari. Mm, Buenas tardes con todos los presentes, bueno, casi noches, espero que me puedan observar. En este caso en particular, yo soy defensora pública en la provincia de Orellana, defensora pública de patrocinio penal. Respondiendo a su pregunta, pues un sistema sería un conjunto ordenado de normas y procedimientos. También un sistema puede ser un conjunto de personas que se relacionan y se organizan para un sentido determinado, con suficiente orientación. En este caso en particular sería para la protección integral de grupos específicos como son los grupos vulnerables. Gracias. Muchísimas gracias, Analí. Sí, tienes razón. Y con respecto ya a los sistemas jurídicos, los sistemas sociales y en este caso al sistema de protección. Eh, pero yo quisiera ir más atrás del concepto. Básicamente, comentarles el histórico del término sistema, incluso la lógica de sistema. Las ciencias sociales, por tanto, obviamente la ciencia jurídica también, asume el concepto de sistema desde las ciencias naturales. Entonces, hagamos un ejercicio de recordar cuando estábamos en la escuela y nos daban, creo que en tercer, cuarto grado de la escuela, nos daban sobre los sistemas biológicos. Por ejemplo, el sistema digestivo. Vamos a ejemplificar con el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo tenía varios componentes para justamente asimilar los alimentos. Empezaba desde la boca, obviamente la lengua, las glándulas salivales, luego los dientes y muelas que servían para masticar y procesar la comida en la boca, los tragábamos, esto llega al estómago, ¿no es cierto? Tendríamos otro miembro del sistema, ya el estómago, donde llegan varios compuestos para seguir descomponiendo los alimentos. Luego estos alimentos más descompuestos pasan por el intestino delgado, luego intestino grueso y luego son excretados, ¿no es cierto? Eso sería la lógica de un sistema y de ahí viene el concepto de sistema, desde las ciencias naturales. Sistemas que básicamente tienen varios componentes y que cada componente tiene un objetivo específico dentro de la generación de un producto. Como mencionaba, por ejemplo, tenemos la boca que va a servir para ingresar los alimentos, las muelas para procesar y masticar los alimentos, las glándulas salivales para mojar los alimentos y que sean más digeribles al tracto digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Ampliando un poco más del concepto de sistema y manteniéndonos dentro de las ciencias naturales mismo, podríamos poner un ejemplo, por ejemplo, los sistemas biológicos, por ejemplo, la Amazonía. Es un sistema biológico donde tenemos la tierra, sobre la tierra tenemos las plantas, tenemos árboles, sobre los árboles en sí crecen más plantas, tenemos los ríos, tenemos en los árboles creciendo los animales, las aves, en la tierra hay varios musgos y fango y demás cosas que crecen y otro tipo de animales y todo convive de una manera armónica, todo se sincroniza, todo se interrelaciona. Entonces, ese concepto de interrelacionamiento, ese concepto de que todo tiene una razón de ser y un motivo dentro de un proceso, es el concepto de sistema que luego se aborda para las ciencias sociales. Justamente ya
se toma ese tema, ese concepto de sistema, ya para, y Leopoldo García, por ejemplo, ejemplifica de una manera bastante interesante. Él habla de un conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado. Entonces, esto, volviendo a los conceptos y a las primeras ejemplificaciones que había hecho, justamente cumple con el requisito de sistema, de que todo está relacionado entre sí, todo tiene un funcionamiento, tiene relación con otro y no hay ningún elemento que esté ahí de gana. Todo está interconectado para que el proceso se pueda dar. Nos hablan también que existen 3 tipos de sistemas reales. Tenemos unos sistemas abiertos, que estos tipos de sistemas reciben flujos de su ambiente y adaptan su comportamiento de acuerdo a estos flujos. Entonces, este sistema tiene transferencias e intercambios de información con su ambiente. Sistemas también cerrados, que solo intercambian con su entorno y de hecho con su entorno inmediato. Son sistemas más cerrados. Y sistemas aislados, que solamente se interconectan entre ellos, pero entre los componentes internos del sistema, más no con componentes externos. Estos 3 niveles les voy a dejar ahí pendientes porque ya cuando analicemos el tema dentro de la ciencia jurídica vamos a ver que, y más que todo dentro de la restitución de derechos, es súper necesario tener claridad con nuestro sistema. Talcott Parsons, un sociólogo sistémico, habla justamente de que el sistema debe tener 4 características. Cada sigla representa, obviamente, las palabras en inglés, pero la primera va adaptación, o 4 características básicas para que un sistema sea sistema en sí. Entonces, el sistema debe abarcar las situaciones externas, dice. Debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. Entonces, un sistema debe tener una capacidad de adaptarse, lo que quiere decir que los sistemas no son estáticos, no son fijos, dados y ahí santificados, sino más bien que un sistema tiene que estar en constante movimiento en respuesta a las externalidades. Y debe tener capacidad de alcanzar las metas. Entonces, un sistema debe tener objetivos, debe tener metas claras y mecanismos para alcanzarlas. No sirve de nada un sistema que solo está ahí en el aire sin metas claras y sin objetivos. No es un sistema en sí, o todavía no ha cumplido el deber ser de un sistema. Debe tener también una capacidad de integración. Debe regular la interrelación entre sus componentes. Hay diferentes componentes de miembros de un sistema y debe regularlo el mismo sistema, este proceso de interrelación. Ya cuando pasemos a analizar sistemas sociales y demás, vamos a ver que sí, se generan protocolos, se generan mecanismos justamente para interrelacionar los componentes ya en el caso de sistemas sociales, sistemas jurídicos. Y debe tener un principio de latencia. Debe proporcionar y mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales que lo integran. Entonces, un sistema debe de recrearse, debe de autorreproducirse. Es más o menos lo que el mismo concepto y característica que Niklas Luhmann, otro cientista social, lo denomina como autopoiesis. Él toma justamente este término de autopoiesis o la capacidad autopoiética, que es un concepto igual de la biología, que implica que el mismo sistema construye los elementos que lo consisten. Quiere decir que un sistema tiene que operar de manera autónoma, debe autorregularse y debe autorreproducirse. Estas serían las condiciones básicas para que un sistema sea en sí sistema. Lo que ya llamaríamos como el ideal tipo, si utilizamos un poco este concepto, esta categoría de Max Weber, como el deber ser, lo que debería ser un sistema o lo que deberíamos procurar construir constantemente para que el sistema sea sistema en sí. ¿Qué es un sistema entonces? Es un conjunto organizado de componentes interactuantes e interdependientes. Estos se relacionan formando un todo unitario y complejo. Ya a nivel jurídico, ¿qué entendemos por sistema? Eso está establecido que, como justamente se mencionó, en varios cuerpos legales. Tenemos la Constitución,
que habla sobre el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, como un conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas, servicios, que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución. Tenemos también el código, para ejemplificar, el Código de la Niñez y Adolescencia, que habla sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a Niñez y Adolescencia, como un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades, servicios públicos, privados que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. De hecho, la misma Constitución también habla sobre los sistemas especializados y pone, por ejemplo, el sistema especializado de niñez y adolescencia. Entonces, tenemos dos aproximaciones también, que ya bajándonos el ámbito local, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, menciona sobre la función de los gobiernos municipales, la obligación de implementar los sistemas de protección integral cantonales que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. Esto incluye la conformación de los consejos cantonales, las juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria para la atención en las zonas rurales, coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales. Aquí habla y justamente establece el requerimiento de que los municipios cumplamos con este proceso. Ya bajándolo al Distrito Metropolitano de Quito, en nuestro código municipal contamos que el sistema de protección integral se lo configura como un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades, servicios públicos, privados y comunitarios que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones con el propósito de garantizar la protección integral de las personas en situación de riesgo y vulnerabilidad. Entonces, esa es la manera en que desde la normativa nacional hasta la normativa local vamos operativizando este concepto de sistema de protección integral, como había explicado antes, concepto que deviene desde desde las ciencias naturales y luego se toma para las ciencias sociales y para la ciencia jurídica, justamente con esta conceptualización y esta necesidad. ¿Cuál sería el deber ser de un sistema? Vamos a imaginarnos ya un caso donde tenemos el centro es la familia. Tenemos una vulneración de derechos, en este caso y para este ejemplo, dentro de una iglesia y hay varios niños implicados en este proceso, en esta vulneración. Se denuncia el incidente, inmediatamente quien atiende, que en este caso, para este ejemplo, sería la DINAPEN, transfiere al Ministerio de Salud Pública o lleva a las víctimas del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública justamente establece qué hacer, además de dar la atención a dónde derivo el caso. Justamente llega ahí la necesidad de para dónde va el caso, para dónde va el incidente, a qué institución, a qué instancia se deriva este incidente. Se registra el incidente, obviamente ingresan los espacios legales y los administradores de justicia para dar atención oportuna a este incidente. Se registra el incidente en un sistema, obviamente con la seguridad del caso, pero que sí que lleve el registro de tiempo, de derivaciones, etcétera, etcétera. Y se atiende el incidente para el bienestar comunitario, con un ojo y manteniendo la centralidad en la familia. Esto como un ejemplo muy burdo, muy a la ligera de lo que debería ser una atención en una lógica sistémica, donde intervienen varias instancias y cada instancia sabe lo que tiene que hacer en el tiempo que tiene que hacerlo y a quién tiene que derivarlo. O sea, cada componente del sistema, como bien había dicho la compañera que intervino, cada persona, cada funcionario, cada institución sabe lo que debe hacer
actúa oportunamente y en el tiempo previsto para realizarlo, con una centralidad en la protección de derechos, la garantía de derechos de esta familia o de estas víctimas vulneradas. Eso como para ejemplificar. Obviamente las rutas de protección, que es un tema que abordarán el día de mañana, son mucho más complejas y más amplias, pero esto nos sirve como para poder ejemplificar el funcionamiento ideal de un sistema con la centralidad en los derechos humanos y en la familia. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito, tenemos varios objetivos del sistema de protección integral. El primero es garantizar los derechos humanos, individuales y colectivos, y eso está contemplado dentro de nuestro Código Municipal. Como segundo, velar la protección y tutela de los derechos de los animales y la naturaleza. Acá en el Distrito Metropolitano de Quito también hay un componente de animales y naturaleza y la incorporación de este grupo como parte de los grupos de atención prioritaria acá en el Distrito Metropolitano. También promover la articulación y coordinación por responsabilidad entre personas, comunidades, instituciones y organismos que conforman este sistema. Otro de los objetivos es articular los subsistemas para la protección integral de los grupos de atención prioritaria y aquellos que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad. Entonces, el sistema en sí se basa también después y baja niveles de subsistemas ya por cada grupo de atención prioritaria. Subsistema de niñez, subsistema de adultos mayores, subsistema de género, etc. Vamos a tener también como objetivo el implementar la institucionalidad para la promoción, prevención, atención, protección y restitución de derechos y la promoción de espacios de participación de todos los grupos de atención prioritaria y aquellos que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad. He tomado esta frase de Martin Luther King que habla de: comprométete con la noble lucha por los derechos humanos, harás una mejor persona de ti, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir. Eh, Como al inicio de esta presentación, necesitamos ser funcionarios comprometidos con esta lucha de los derechos humanos, más allá de funcionarios que reportan únicamente al sistema, que funcionarios que necesitamos funcionarios que militen para los derechos humanos, para cambiar las realidades que habíamos visto. 50% de niños en el país manifiestan que son víctimas de violencia. La mitad de los niños, la mitad de los niños y de los hijos, hijas que ustedes conocen, de sus familiares, vecinos, están siendo vulnerados de sus derechos. Entonces tenemos que, a más de hacer que el sistema opere de manera efectiva, justamente articular con las otras instituciones y entidades del sistema para que todo sea de la manera más prolija y en respeto de los derechos humanos. Un minuto que estoy con... el sistema de protección integral se basa en varios principios que están también registrados en nuestro Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a ver cada uno de estos principios que son bastante importantes justamente en esta lógica del respeto. Arrancamos justamente con el respeto, que es respetar y hacer respetar los derechos de garantía, los derechos de todos y todas. Justamente eh, se dice que el derecho de una persona finaliza donde inicia el derecho del otro. Justamente ese respeto a los derechos del otro y en la lógica de la otredad llama el sistema de protección integral. Un principio de igualdad y no discriminación. Todas las políticas, programas y servicios del sistema promoverán la igualdad de derechos en la diversidad y desarrollan iniciativas tendientes a eliminar toda forma de discriminación, racismo y xenofobia. Un principio de equidad. Justamente las políticas, programas y servicios tendrán como objetivo la reducción de las inequidades socioeconómicas e incluyen medidas para promover formas de solidaridad entre las y los habitantes del distrito. Obviamente con énfasis en los grupos de atención prioritaria y aquellos que están en situación de exclusión y vulnerabilidad. Una relación armónica. En todas las políticas, programas y servicios se propende una relación armónica, enfocando en la convivencia ciudadana de respeto y a los derechos de la naturaleza. Un principio de participación, básicamente el principio de participación es una participación activa de todos los actores sociales en todo el ciclo de la política pública.
La normativa nacional contempla varias formas de participación ciudadana, las cuales intentamos recuperar, intentamos activar para que justamente la ciudadanía sea partícipe de la política pública en todo nivel. Un principio pro homine, que básicamente es que las políticas se aplicarán en principio de que favorezca de mejor manera la vigencia y ejercicios de los derechos humanos. Un respeto a la orientación sexual e identidades sexogenéricas, justamente que todos estos servicios y todos los procesos del sistema atiendan a las personas sin importar su orientación sexual e identidad de género. Obviamente respetando las particularidades de las poblaciones LGBTIQ en el Distrito Metropolitano de Quito. Un principio de progresividad de derechos y prohibición de regresividad. Justamente en esta lógica de los derechos son un principio que va creciendo y nunca debería ir regresando en el tiempo o regresando en el ejercicio, sino cada vez creciendo en el ejercicio de derechos ciudadanos. Un principio del interés superior del niño, justamente que tendrán los niños la prioridad. Un principio de prioridad absoluta en la formulación y ejecución de políticas públicas y en la provisión de recursos. Prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a quienes se asegura el acceso referente a los servicios. Un principio de ciudadanía universal. Esto quiere decir que los derechos son iguales para todos y todas, los ecuatorianos y personas de otra nacionalidad. Un principio de atención prioritaria y especializada. Esto es justamente basado en los grupos de atención prioritaria que recoge, de hecho, el artículo 35 de la Constitución y obliga al Estado en dar atención prioritaria a estos grupos y especializada quiere decir que responda a las particularidades de cada uno de los grupos. Integridad de las políticas. Las políticas públicas deben ser íntegras, debe proteger, promover atención, prevención, protección ante el riesgo, inminentes vulneraciones, restituciones a los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Un principio de corresponsabilidad que implica que la ciudadanía también debe intervenir y aportar a la construcción y al derecho del ejercicio de los derechos humanos. Un principio de subsidiariedad y concurrencia que se promueve la responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de gobierno. Justamente aquí viene la relación entre nosotros como Consejo de Protección de Derechos o como municipio de Quito hacia todas las instancias que son el sistema de protección integral, tanto a nivel de gobierno central como a los otros niveles de gobierno. Un principio de territorialidad, justamente que considera las particularidades de cada uno de los territorios y tanto la lógica como urbana como rural sea respetada en este principio. Un principio de plurinacionalidad que adapta el sistema para que responda a las particularidades de los pueblos y nacionalidades que tenemos en el Ecuador. Eso sería como el resumen básico de lo que sería el sistema de protección integral. Luego, en la siguiente sección, pasaremos ya a analizar en cómo está configurado este sistema para el Distrito Metropolitano de Quito, cómo está pensado y plasmado en nuestro Código Municipal, los diferentes niveles y articulación de los diferentes actores que son parte del sistema de protección integral. Justamente ustedes son parte también de este sistema, tanto como Defensoría Pública como consultorios privados que brindan servicios de asesoría y asistencia legal. Este gráfico resume los cuatro principales niveles, los cuatro niveles que establece el Código Municipal de componentes del sistema. Y vamos a ver cómo cada miembro, cada institución componente del sistema tiene diferentes funciones de acuerdo a su naturaleza y al ámbito de sus competencias. Primero tenemos los organismos justamente que se encargan de planificación, control, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Aquí estarían los organismos de carácter de configuración de la política pública, de pensar la política pública. Aquí tenemos dos organismos, básicamente para el DMQ, que sería la Secretaría Rector y Responsable de Políticas Sociales, en este caso la Secretaría de Inclusión Social y el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Y justamente la institución a la que me pertenezco el día de hoy, estamos aquí aportando dentro de esto. Entonces, como primer línea de
tipo de organismo estaríamos lo de planificación, control, observancia y seguimiento y evaluación de la política pública. Obviamente la Secretaría de Inclusión Social está contemplada como el ente rector del sistema, y está contemplado esto dentro del Código Municipal, que es la responsable de las políticas sociales, de la formulación de políticas sociales y políticas de inclusión, de generar los lineamientos técnicos para los monitoreos de programas, proyectos y servicios, que se vuelvan efectivos las políticas públicas para el ejercicio de los derechos. Luego estamos nosotros como Consejo de Protección de Derechos, que es una entidad que está integrada de manera paritaria por representantes del Estado, delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional, delegados del mismo municipio y delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Y, esto es súper importante, representantes de la sociedad civil por cada grupo de atención prioritaria. Entonces, es un cuerpo colegiado que está integrado por Estado y sociedad civil. Esta particularidad genera justamente esta lógica de poder realizar observancia y monitoreo de las políticas públicas en el respeto de la participación ciudadana. Ahí podremos ver en esta gráfica, podemos ver cómo está configurado la lógica de participación ciudadana. Nosotros como consejo tenemos la responsabilidad de formular, transversalizar, observar, dar seguimiento y evaluar la política pública vinculada a la protección de derechos. Y esto lo hacemos con todos estos consejos consultivos, que son los entes asesores que sirven para la vinculación justamente con los grupos de atención prioritaria. Esto quiere decir que tenemos un consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes, un consejo consultivo de jóvenes, un consejo consultivo de adultos mayores, un consejo consultivo de mujeres, también uno de diversidades sexogenéricas, uno que representa a las personas con discapacidad, otro consejo consultivo representando a las personas en movilidad humana, uno más que representa todo lo que es pueblos y nacionalidades indígenas en el Distrito Metropolitano de Quito, otro consejo consultivo que representa a los pueblos afrodescendientes y montubios, y finalmente un consejo consultivo que está conformado por representantes de organizaciones que defienden los derechos de la naturaleza y los animales. De esa manera, justamente se logra esta lógica de articulación entre la participación ciudadana a través de los consejos y las instancias que conforman el consejo, que serían las instituciones públicas, tanto de carácter municipal como de carácter de gobierno central, y con representantes y todas las instituciones que estarían vinculadas al ámbito de lo social. Es un consejo bastante amplio, pero sí ampliamente participativo justamente por esa particularidad. Entonces, bajando un poco más a la lógica de los consejos consultivos de protección de derechos, tenemos que son espacios de participación que están reconocidos justamente desde la Constitución del Ecuador. Son organismos de participación, consulta e incidencia en política pública. Son mecanismos que nos asesoran. Son básicamente espacios que se constituyen como organismos de consulta para la política pública en el Distrito Metropolitano de Quito, y ya en operación, ya viendo el lado más operativo, de acuerdo a normativa, ellos tienen una duración de funciones en 2 años, se los elige de una forma participativa y representativa mediante un proceso que va de lo local a lo nacional. Proceso que va desde cada una de nuestras administraciones zonales y sube al Distrito Metropolitano de Quito. Y obviamente hay la parte que debería hacerse a nivel nacional de todos estos consejos también. Un segundo nivel de instituciones, miembros del sistema de protección, estaríamos hablando de los organismos ya en sí de protección, defensa y restitución de derechos, que estarían ahí muchos de ustedes, es que son organismos que crean las condiciones suficientes dentro de sus planes de desarrollo, estructura, organización y normativa para la protección de los derechos humanos, de los grupos de atención prioritaria y aquellos que se encuentran en situación de exclusión y vulnerabilidad. Realizan todas las acciones de hecho de derecho para disponer y ejecutar el restablecimiento integral del estado de la persona vulnerada, su entorno, su situación jurídica y bienes, en lo posible a las mismas condiciones que antes de producida la vulneración del derecho, lo cual incluye la restitución circunstancial, física y psicológica. Entonces, aquí tenemos
puesto varios logos, sin embargo no son todos, pero sí justamente las entidades que estarían en este nivel de protección y restitución de derecho. Todo lo que sería unidades judiciales, cortes de justicia, defensoría del pueblo, defensoría pública, pues, que serían ustedes, las juntas metropolitanas de protección de niños, niñas y adolescentes, y también las nuevas juntas que tenemos de protección de derechos de la mujer y los adultos mayores. Todas las instituciones que generan justamente estas instancias de protección y restitución de derechos estarían en este otro nivel de organismos que también son miembros del sistema. Aquí he tomado algunas particularidades de, por ejemplo, las unidades judiciales y cortes de justicia que son encargadas de la administración de justicia, la Defensoría del Pueblo, que obviamente, y creo que todos sabemos que promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, la Defensoría Pública, como objetivo principal garantizar pleno e igualdad en el acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social, cultural no pueden contratar servicios de defensa legal particulares para la protección de sus derechos. Las juntas metropolitanas de Quito, que se encargan de conocer de oficio o a petición de parte los casos o amenazas de amenazas o violación de derechos individuales de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores dentro de la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito. Comentarles que acá en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos 4 juntas de niños, niñas y adolescentes y 2 de adultos mayores y mujeres. En ese sentido, se ha colocado un breve resumen de las competencias y funciones de estas instancias. Un tercer nivel en el mismo sistema estaría conformado por los organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. Básicamente serían los organismos que ya ejecutan el ejercicio de derechos. Serían las entidades públicas o privadas que brindan servicios de salud, educación, seguridad social, emprendimiento productivo, acogimiento, recreación. Es decir, que centran sus servicios en brindar a las personas servicios especialmente a los grupos de atención prioritaria y a las personas que se encuentran en alta vulnerabilidad. Dentro de estos podemos mencionar el MIES, Ministerio de Salud Pública, el IES, el Ministerio de Educación, los centros de equidad y justicia que tenemos acá en el Distrito Metropolitano de Quito y demás instancias públicas o particulares que brindan este tipo de servicio, todo lo que es acogimiento y demás que estarían dentro de este nivel. Por ejemplo, ahí tenemos obviamente la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, es la autoridad nacional en temas de salud y ámbito sanitario. Su objetivo es garantizar la salud de la población ecuatoriana y de todo el territorio nacional. El Ministerio de Educación, obviamente, su responsabilidad es garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato. Lo que sería seguridad social, el Ministerio de Gobierno también, que es el ente encargado de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia social. Y los centros de equidad de justicia, que ya son instancias muy propias acá en el Distrito Metropolitano de Quito, que se crean con la finalidad de brindar atención gratuita, acompañamiento, asesoría legal, patrocinio, apoyo psicológico y protección integral a las personas que han sufrido violencia. O sea, son una instancia que sirve justamente para realizar una contención, dar un servicio y, de ser necesario, articular con las instancias superiores del sistema de protección de derechos. Acá en Quito funcionan 8 centros de equidad y justicia, están ubicados centro, sur, norte, valles y en algunas de las parroquias rurales del distrito. Básicamente el objetivo es acercar la atención a la comunidad y facilitar el acceso a estos servicios. Quien desee las ubicaciones o mapa donde se encuentran y números de teléfono de estos centros de equidad y justicia, he dejado justamente el link en la presentación. Yo remitiré a los organizadores del evento para que puedan compartir con ustedes todo este material y puedan ustedes revisarlo. Y si necesitasen de coordinar acciones con centros de equidad y justicia, conjuntas y demás, ahí tienen los links de acceso. Todo lo que sería emprendimiento y productividad, que estaría toda la lógica de la economía popular y solidaria, y que estaría también la parte del MIES que tiene que ver con inclusión económica, todo lo que es servicios de acogimiento, tanto el acogimiento que está desde las instancias públicas como el acogimiento que viene de las fundaciones y organismos privados que en coordinación con la autoridad nacional brindan servicios de acogimiento para las diferentes víctimas y diferentes
tipos de grupos de atención prioritaria, y todo lo que sería espacios de recreación también está, y acciones de recreación estaría dentro de subgrupo de componentes del sistema. Finalmente, ya para cerrar esta presentación sobre los componentes del sistema, tenemos el cuarto grupo, que son los organismos de vigilancia, exigibilidad y control social. Son justamente, como su nombre dice, los encargados de vigilar y controlar que las políticas, programas, servicios y recursos que se utilizan para el cumplimiento de los derechos de estos grupos de atención prioritaria y en situación de exclusión y vulnerabilidad sean ejecutados de manera apropiada, y que justamente sirvan para el reducir las brechas en el ejercicio de derechos. Estos organismos serían todos los organismos de participación ciudadana que pueden conformarse como redes, vedurías y demás acciones públicas que garantizan la vigilancia y exigibilidad desde la lógica de control social. Tendríamos todo lo que son los consejos consultivos que ya mencioné previamente, las defensorías comunitarias, observatorios, veedurías, cabildos y demás. Como defensorías comunitarias tenemos, que es una forma de organización de la comunidad, obviamente, que sirve justamente para defender los derechos de las personas, y justamente para tener esta vinculación entre lo más local, que sería la comunidad, y el sistema. Entonces, esta relación inmediata desde lo comunitario hacia el sistema realizan, y el rol de las defensorías comunitarias en las instancias en las que se han podido implementar defensorías comunitarias. Personalmente he visto que son una instancia muy efectiva para identificar vulneraciones de derechos, para denunciar o activar el sistema de protección de derechos, y para brindar la atención inmediata de contención a las víctimas. Ejemplo, ¿qué hacemos si tenemos una niña vulnerada en sus derechos en la comunidad de Zumbagua? ¿Qué tenemos ahí? Entonces, lo más cercano, en verdad, es la comunidad, estas defensorías comunitarias, hasta que pueda activarse todo el sistema de protección. Pues justamente esta lógica comunitaria es bastante importante y potente para generar un primer espacio de defensa de los derechos. Los observatorios, que son mecanismos ya de control social, que se componen por organismos u organizaciones ciudadanas que básicamente tienen una lógica más académica y más de diagnóstico sobre las políticas públicas, es hacer un seguimiento técnico para impulsar, evaluar, monitorar y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. Es un ente mucho más académico que sirve para monitorear de manera técnica la política pública en el ámbito de lo social. Las vedurías, que son mecanismos de control social, en la cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público, y también el sector privado, que maneje recursos públicos o manejen actividades de interés público. Y los cabildos, que son instancias de participación a través de sesiones públicas abiertas, con el fin de discutir asuntos específicos vinculados, en este caso, a la gestión municipal. Para el caso de Quito, los cabildos populares pueden participar ciudadanos a título individual o como organizaciones, colectivos, gremios, sectores social, y es la forma de participación más directa entre el municipio y las administraciones zonales. A través de los cabildos también se establece lo que es presupuestos participativos y demás. Todos estos cabildos tienen un carácter consultivo, pero a la vez proponente, o sea, ellos proponen cuáles son las instancias de mayor interés en el ejercicio de la ciudadanía. Para cerrar esta presentación, he tomado ya esta cita de Cynthia McKinney, que habla que somos mucho más fuertes cuando tendemos la mano y no cuando nos atacamos. Cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia. Justamente hacer el llamado a ustedes que son quienes están manejando justamente la administración de la justicia, que están manejando esta primera instancia de las personas que no tienen acceso a un servicio jurídico pagado, que son justamente quienes tienen
a estos grupos de atención prioritaria más cercanos, a que podamos articularnos con las diferentes instancias para la garantía de los derechos. Eh, la semana anterior con el compañero que el día de mañana va a estar presentando, justamente hablábamos a nivel jurídico y decíamos que todo el Estado es un sistema de protección de derechos. Desde la Constitución que habla que el Ecuador es un Estado de derechos, ya establece que todo lo que articula el Estado debería ser el sistema de protección en derechos. Entonces, ¿por qué no pensar en que cada vez vayamos mejorando los procesos de articulación, los procesos y tiempos de atención a víctimas? Que estas defensorías comunitarias que he mencionado acá sean efectivas, que existan, que se implementen, que se retomen en los casos donde las defensorías han desaparecido, que estas instancias de participación de consejos consultivos no se queden meramente en la participación decorativa, sino que vaya la participación activa en la política pública y en la consulta, que podamos conjuntamente con los consultorios jurídicos gratuitos activar los procesos de atención y ser más eficaces y eficientes en la resolución de incidentes y casos de vulneración de derechos. En ese sentido, finalizo mi presentación en este punto y dejaría ya abierto para que los organizadores puedan agrupar las preguntas y de haber preguntas poder responderlas. Muchísimas gracias. Agradecemos la importante intervención del sociólogo Antonio Zapata por su importante intervención. Bien, de esta manera, a continuación, damos paso a la ronda de preguntas, en la cual se recibe por medio del chat de Zoom, y si pueden hacer uso de la palabra alzando la mano, por favor, para darles paso para que puedan interactuar con el ponente. Se considerará en esta ocasión su participación para los certificados de asistencia. Damos la palabra a Fabiola Moscoso. Adelante, Fabiola, por favor. Gracias, ahí se activó el audio. Sí, buenas noches, soy defensora pública de Cuenca, la soy, y quería preguntar un poco si es que en la gráfica que usted nos presentó, eh, la primera institución que generalmente llega a conocer de contravenciones o delitos es la Policía Nacional. Quisiera saber cómo es que se está articulando, cómo funciona el sistema con la Policía Nacional, ya que hemos tenido experiencia no muy grata respecto de los agentes del orden que no son especializados en temas de atención prioritaria a víctimas de violencia, sobre todo, ya que trabajo yo en el área de víctimas. Y cómo es que funciona allá, ¿no? En Quito, el sistema con la Policía Nacional en relación a este punto crítico que yo indico, ¿no? Que no hay personal especializado dentro de la Policía Nacional, al menos aquí, no sé, allá. Sí hay la de DEVIV, claro que sí hay la de DEVIV aquí en Cuenca. Y sin embargo, los agentes de la Policía Nacional son los que asisten en primera instancia a atender este tipo de llamadas de auxilio. Esa es mi inquietud. Gracias. Ya, muchas gracias, Fabiola. Sí, comentarte un poco la particularidad de acá de Quito. Obviamente también hay cosas, siempre hay cosas por mejorar, pero comentarte, el municipio de Quito tiene un convenio con el ECU 911.
De hecho, parte de la Secretaría de Seguridad opera en las mismas instalaciones del ECO 911. Eso le genera la capacidad de recibir de primera fuente todos los incidentes de ciudad que se dan acá, sean incendios, temas de delitos, obviamente, temas más sociales, temas de habitantes de calle, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esa articulación se hace un poco más ágil la atención desde ciudad hacia que sería municipio, ECU 911. Obviamente, el ECU 911 deriva ya sea bomberos, policía, etcétera, dependiendo de la tipología del caso. Sí es necesario que constantemente haya procesos de especialización en el personal policial, procesos de formación y articulación en lo social desde el personal policial, lo cual de cierta manera desde acá de Quito estamos tratando de cubrir con formación a nivel local. Por ejemplo, no solamente policías, sino bomberos que estén capacitados en temas de grupos de atención prioritaria, atención especializada, cuerpo de agentes metropolitanos de control, que son agentes municipales, pero que tienen que ver en el ámbito de la seguridad, que también tengan este tipo de formación, capacitación. Los agentes metropolitanos de tránsito son otro aspecto que, si bien su competencia es el tránsito, ellos están en ciudad, ellos están en calle y podrían estar siendo un espacio de ingreso de incidentes. Ellos están ahí en calle pues, y constantemente están viendo casos de vulneración de derechos y por qué no que ellos puedan articular, por lo menos a derivar inmediatamente casos. Entonces, eso te comentaría como ejemplo de acá de Quito. Pero sí, o sea, siempre se puede mejorar los procesos, siempre se necesita personal policial especializado y si no es del especializado, por lo menos capacitado en la atención a grupos de atención prioritaria. No es lo mismo atender a una familia que ir a una casa de un adulto mayor donde tiene ciertas necesidades particulares o con una persona en condición de discapacidad o no se diga con niños, niñas y adolescentes. Entonces, por ese lado, sí, creo que necesitamos mejorar, o sea, también medir el tiempo de respuesta. Y otro factor bastante importante que se pueda medir, especialmente en los casos de violencia intrafamiliar, que es lo que te decía al inicio cuando ponía datos. Se reportan los incidentes de violencia intrafamiliar y esos reportes los tiene el ECO 911. ¿Cuántas llamadas de mujeres, por ejemplo, hay recibidas por violencia intrafamiliar? ¿Y cuántos de esos se vuelven reiterativos? Cuando y sabemos que un indicador de violencia o de reiteración de violencia puede conllevar a un femicidio. Entonces, ahí sería un indicador donde podríamos, los otros actores del sistema, los que tenemos más el campo de la prevención, actuar oportunamente justamente para prevenir que esto devenga ya en un incidente más violento. Entonces, sí, veo que hay herramientas que podríamos constantemente mejorar la articulación para poder identificar a quienes atender, en qué territorios. Pues ahora con la tecnología, por ejemplo, podríamos zonificar la ciudad y saber cuáles son las comunidades y barrios más violentos, donde tenemos que intervenir con mecanismos de prevención, no solamente de acción y respuesta ya a incidentes de violencia, sino con acciones de prevención y para eso estamos las distancias que estamos justo en el plano de la observancia. Entonces, el camino y trabajo por hacer es bastante, pero creo que por ahí con el uso de tecnología y la articulación y el llamado que justamente podamos actuar como sistema, cada vez podemos mejorar y ser más efectivos. Tenemos una pregunta en el chat que nos dice Mónica Levisek, psicóloga de la Defensoría Pública del Guayas. ¿De qué manera se vincularían los municipios con los servicios que brinda la Defensoría Pública en materia de defensa de derechos? Creo que, bueno, muchísimas gracias, Mónica, la pregunta. Creo que ya hemos tratado también algo de este tema. Justamente, por ejemplo, si tenemos las juntas obviamente con la Defensoría Pública y con puede transferir usuarios para que les brinde la atención y los servicios pertinentes. Y las otras instancias municipales como consejo y demás pueden también a su vez
coordinar acciones con Defensoría Pública, generando procesos de formación y capacitación, que es súper importante. No solamente pensar en la lógica ya de la atención a los incidentes. Creo que en eso fallamos mucho, en solamente ver el incidente y atender el incidente. ¿Por qué no pensar también en prevenirlo? Creo que la prevención de la vulneración de derechos es mucho más eficaz que la atención. Si logramos, por ejemplo, procesos de formación, sensibilización, conjuntos de manera, articulados de manera sistémica, podemos ahí articularnos de mejor manera. Ya veíamos en la normativa la responsabilidad de los municipios de articular estos sistemas de protección. Entonces, sí, o sea, es el llamado a que las distancias nacionales como las distancias locales articulemos esta lógica de atención, pero también lo más importante, y recalco, es la lógica de prevención. Tenemos la mano levantada de Weldy Gutiérrez también. Hola, Le no sé escuchamos. si me logra escuchar. Sí. Eh, no, más bien quería dialogar o dar a conocer una experiencia que tuve el día de hoy en una asesoría que me tocó dar a una persona que es víctima de violencia intrafamiliar por parte de su conviviente. Ella manifestó que ha presentado varias denuncias, tanto en el Cantón Milagro, Guayas, como en la provincia de Santa Elena. Acababa de ser agredida, tenía la lesión en su cara, le estaba invitando, la llevaba mismo a la unidad de violencia para que presente la denuncia respectiva en contra de la persona que la había acabado de agredir. Pero ella solamente me dijo, es una denuncia más, es una medida de protección más, yo le tengo miedo a esa persona, yo no quiero presentar otra denuncia. Ella concurría a la defensoría porque tiene un caso de un familiar cercano, eh, pero me sentí impotente en ese rato porque no sabía cómo más ayudar, porque ella es la víctima, es la persona que tiene que presentar la denuncia, es la persona que debe hacerse la valoración médica, acudir al equipo técnico, y en ese sentido no pude más allá que darle asesoría en que los riesgos en los que se encuentra, los riesgos que expone a sus hijos, porque también son víctimas de violencia por una persona consumidora. Entonces, en ese sentido, no sabría cómo ayudar. La cité para el día de mañana para ver si es que todavía puedo convencerla, utilizar otros mecanismos. Entonces, no sé si en ese sentido me podría ayudar, qué hacer en estos casos donde la misma víctima se niega a ser atendida. Solamente fue a la defensoría por una asesoría, no pude hacer más nada. Gracias. Sí, Weldy, has puesto un caso bastante recurrente, en verdad. Primero, un principio de la violencia de género, justamente esta sensación de indefensión de las víctimas, y se requiere un proceso de acompañamiento incluso en el plano psicológico a cada una de las víctimas. Yo te recomendaría, si es que tienes quien te aporte en ese nivel, en lo local, posiblemente la junta o si no ustedes mismos, pero alguien que en el ámbito psicológico pueda también intervenir con la víctima, porque no solamente el tema de la denuncia, o sea, es un tema más profundo que va y abarca al plano del empoderamiento de la víctima para que asuma su condición y pueda ahí pedir el auxilio que respecta. Eh, Habías puesto también este mismo ejemplo que justo nos hace el llamado a una articulación en un nivel superior. Es una víctima que mencionabas que ha pasado por una provincia, por otra provincia, por otra provincia. Entonces, sí, la necesidad de que también esta lógica de sistema no solamente se quede a nivel municipal, sino que esta lógica de sistema pueda pensarse y ampliarse en los diferentes ámbitos territoriales. ¿Cómo se articula un sistema a nivel municipal hacia un nivel provincial y hacia un nivel nacional? Porque las víctimas de victimarios en muchos casos trascienden estas fronteras.
Entonces, cómo evitamos justamente la revictimización y cómo generamos una atención oportuna, y volviendo a justamente a cómo debería funcionar. Lastimosamente es todavía el debería, no todavía está en el plano del debería. Debería articularse, claro, a nivel de provincial, a nivel nacional, que todos actuemos de manera articulada como país. Y podamos ahí dar justamente este proceso de atención y de contención a las víctimas y de asistencia legal. Sí, o sea, nuevamente tu pregunta, sugerirte justamente que busques un soporte no solamente en el campo jurídico, sino en el campo psicológico para esta mujer, para que a través de procesos de abordaje y demás, pueda la persona empoderarse y llegar al nivel para poder sustentar su denuncia y su proceso. Ya tenemos ahí varios indicadores que tenemos que actuar rápido porque esto puede devenir ya en actos de violencia de mayor índole y no, e inclusive llegar a cometerse un femicidio. ¿Alguien más que desea participar? Y tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿cuál es la relación o diferencia que guarda las atribuciones y competencias que establece la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia y el contagio? Muy buena pregunta. Dentro de un círculo de abogados me lo pones compleja. El COTAD, bueno, la normativa está toda vinculada, o debería estar toda vinculada para que se mantenga el mismo principio y anclada en la Constitución. Entonces, de la Constitución baja a algunas competencias de la COTAD, entonces ahí, al COTAD, perdón, y ahí estaríamos articulados. Sí, o sea, nosotros principalmente como gobierno municipal nos anclamos directamente al COTAD. Bien, veamos si hay alguna otra pregunta. Una apreciación manifiesta la psicóloga de Guayas, Wendy Gutiérrez, en la que menciona que la Defensoría Pública cuenta con psicólogos de atención a víctimas en Guayas, Manabí, El Oro, Ambato y Cuenca. Tal vez podrá acercarse a uno de los defensores públicos de esa ciudad para que lo puedan ayudar. Excelente. Bien, no tenemos por el momento más preguntas. Bien, al no tener más preguntas, de esta manera recordamos a los presentes que este taller continuará el día de mañana a las 6 de la tarde. De esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador y el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todas. Muchísimas gracias. Una buena noche. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Una feliz noche con todos.